¿Quién es ese Dios? Esta fue la pregunta del orgulloso y jactancioso rey Nabucodonosor mientras contemplaba a los 3 hebreos que se atrevieron a desafiar su orden de adorar la imagen de oro. ¿Quién es ese Dios que los librará de mis manos?, preguntó. Aquí había un desafío del rey pagano, no a los 3 hebreos, sino al monarca del universo mismo. ¿Podía Dios mismo librar a su pueblo de las manos del rey? ¿Podía el poder del hombre contener el poder del Dios de estos hebreos? ¿Era suficiente el poder de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud? ¿Y qué revela la orden del rey de adorar la imagen de oro en un momento determinado sobre la crisis de la marca de la bestia en los últimos días? Al comparar Daniel 3 con Apocalipsis 14, oro para que podamos ver aquí algunas revelaciones importantes que no hemos visto antes. En Daniel 3:1 leemos: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los príncipes, gobernadores, capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, alguaciles y a todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dios había dado una profecía en Daniel 2 sobre la estatua que tenía una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro y pies que eran una mezcla de hierro y barro. La cabeza de oro representaba el reino de Babilonia. Como Daniel le dijo al rey: Tú eres esa cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La degradación de los materiales, desde el oro y la plata y el bronce hasta el hierro y el hierro mezclado con barro, tenía como propósito mostrar a la humanidad la decadencia y debilidad de los reinos y sistemas humanos. Cuando Nabucodonosor hizo la estatua de su sueño completamente de oro, de la cabeza a los pies, estaba pensando en cambiar el significado de la profecía, y al hacerlo, pretendía que se perdiera el significado de la profecía. La hermana White habla de esta estatua distorsionada hecha completamente de oro, diciendo: La ilustración profética fue utilizada para la glorificación de la humanidad. El símbolo diseñado para revelar eventos importantes se convirtió en un símbolo que impediría la difusión de ese conocimiento que Dios deseaba que los reinos de la tierra recibieran. Así como el significado y la importancia de la estatua en el sueño se perdieron al cambiar la estatua de materiales sucesivamente inferiores a una completamente de oro, también se ha perdido el significado y la importancia del sábado de Dios al supuestamente cambiar el día del 7º día de la semana al primero. Jesús comparó la antigua imagen en Babilonia con las profecías de Apocalipsis cuando dijo, a través de la hermana White: Hay miles y miles que enarbolan el estandarte del sábado del mundo, exaltando la imagen del papado creada por el hombre de pecado. Las iglesias adoran la imagen de la bestia y reciben su marca, así como los habitantes de Babilonia adoraron la imagen de oro que Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura. La iglesia de Dios estaba cautiva en Babilonia, profundamente probada, profundamente humillada. La gloria se había apartado de Israel. Los hijos e hijas de Judá estaban cautivos, y los vasos sagrados del santuario se habían convertido en propiedad del saqueador. Su hermoso templo estaba en ruinas, y Ichabod, la gloria se ha apartado de Israel, se escuchaba en los cantos de lamentación. Así que la iglesia de Dios estaba cautiva en Babilonia, ¿pero por qué? ¿Por qué permitió Dios que su propio templo quedara en ruinas y que su pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia? Se nos dice la razón en la siguiente frase. Escuchen con atención. Las ordenanzas externas habían sido permitidas a ocupar el lugar de Dios. Las observancias ceremoniales eran adoradas, mientras que Cristo, el fundamento de todo su servicio ceremonial, había sido olvidado. Ahora bien, estas ordenanzas eran las propias ordenanzas de Dios que Él dio a su pueblo. El problema no estaba en las ordenanzas en sí mismas.
El problema era que el pueblo tenía el mayor respeto por las observancias externas de esas ordenanzas, mientras que Cristo, quien es el centro y el enfoque de esas ordenanzas, había sido olvidado. Ahora mira esta siguiente cita, porque volvemos a leer sobre exactamente el mismo problema. El pueblo al que Dios había llamado para ser el pilar y fundamento de la verdad se había convertido en representante de Satanás. Ellos estaban haciendo la obra que Él deseaba que hicieran, tomando un rumbo que tergiversaba el carácter de Dios y hacía que el mundo lo viera como un tirano. Los mismos sacerdotes que ministraban en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que realizaban. Habían dejado de mirar más allá del símbolo hacia lo que éste representaba. Al presentar las ofrendas sacrificiales, eran como actores en una obra de teatro. Las ordenanzas que Dios mismo había establecido se convirtieron en un medio para cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer más por el hombre a través de estos canales. Todo el sistema debía ser eliminado. Dios había dispuesto que estas ordenanzas sacrificiales señalaran a su pueblo hacia el Mesías venidero, para que pudieran estar mejor preparados para reconocerlo y comprender su ministerio. Y cuando la realidad llegó en la persona de Cristo, no reconocieron en Él al antitipo de todos sus tipos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron al antitipo y se aferraron a sus tipos y ceremonias inútiles. No supieron cuándo el tipo se encontró con el antitipo en el Hijo de Dios. El Salmo se cumplió, el Hijo de Dios había venido, pero ellos seguían pidiendo pruebas. Pero las ordenanzas que fueron diseñadas por Dios para identificar, revelar y señalar al Hijo de Dios quedaron sin efecto. Sus ceremonias y ofrendas se habían vuelto ritualistas y carentes de significado, y como resultado, su importancia se había perdido. Y por eso se habían convertido en ceremonias inútiles. Habían dejado de mirar más allá del símbolo hacia lo que éste significaba. Y este mismo pecado se está repitiendo hoy en medio de nosotros. Los adventistas del séptimo día han estado reconociendo el sábado del séptimo día durante aproximadamente 178 años. Pero al igual que las ordenanzas judías, la observancia del sábado ha pasado a ser tomada a la ligera. El día en que cae el sábado se ha convertido en lo más importante, mientras que se ha perdido de vista el significado del descanso sabático. La gran señal de Dios de su autoridad como Creador, el sábado del séptimo día, será el sello de su pueblo y triunfará para siempre cuando Cristo regrese para llevar a su pueblo al cielo. Al igual que el pueblo judío hace 2000 años, los adventistas han dejado de mirar más allá del símbolo hacia lo que éste significa. Así que es momento de que miremos más cuidadosamente el sábado, su verdadero significado y cómo esto se relaciona con la adoración de la imagen de oro en la antigua Babilonia. ¿De qué exactamente es señal el sábado? Dios nos dice en Ezequiel 20, «Y santificad mis sábados, y servirán de señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios». El sábado es una señal, y una señal es una representación o símbolo de aquello que le da su significado. Y dado que Dios ha declarado que el sábado es una señal entre Él y nosotros, para que sepamos que Él es el Señor nuestro Dios, entonces el sábado obtiene su significado del hecho de que es una señal de la adoración al Dios verdadero. La hermana White escribió en el tomo 4 de El conflicto de los siglos: el cuarto mandamiento, que Roma ha intentado dejar de lado, es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como el Creador de los cielos y la tierra, y así distingue al Dios verdadero de todos los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y así dirigir la mente de los hombres hacia el Dios verdadero y viviente. Considera cuidadosamente las palabras: el sábado fue instituido para. Esto es importante porque estamos a punto de saber por qué se instituyó el sábado y la razón por la cual Dios lo dio al hombre. Fue instituido para conmemorar la obra de la creación y así dirigir la mente de los hombres hacia el Dios verdadero y viviente. Así que el propósito del sábado, el propósito o la razón de tener un día para conmemorar la creación, era dirigir la mente de los hombres hacia el Dios verdadero y viviente. Y como tal, la observancia del cuarto mandamiento distingue al Dios verdadero de todos los dioses falsos.
Esta declaración habría sido una bendición para muchos adventistas del séptimo día al abrirles los ojos sobre el significado del sábado, pero la mayoría nunca ha leído esta declaración, ya que fue omitida de ediciones posteriores de El conflicto de los siglos después de 1884. En 1891, Ellen White escribió: "En esta contienda, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en cuestión, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra". En muchos lugares, la hermana White escribe que en esta última contienda el sábado será el gran punto en cuestión, pero en esta declaración ella identifica la razón. Porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Nuevamente, la importancia del sábado se deriva del hecho de que es una señal que nos señala al Dios verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra. Y además, el que es identificado es el gran legislador mismo, no ellos mismos, sino él mismo. Leemos en el deseado de todas las gentes: "Ninguna otra institución que se le haya confiado a los judíos tendió tanto a distinguirlos de las naciones circundantes como lo hizo el sábado". Dios dispuso que su observancia los designara como sus adoradores. Debía ser una señal de su separación de la idolatría y de su conexión con el Dios verdadero. Si el sábado del séptimo día es una señal de la adoración al Dios verdadero y de la separación de la idolatría, entonces, ¿qué sería la observancia del sábado falso? Sería exactamente lo opuesto. Para los cristianos que creen que el sábado es el domingo, el primer día de la semana sería, por lo tanto, una señal de su separación del Dios verdadero y de su conexión con la idolatría. ¿Cómo podrían los cristianos protestantes ser engañados tan fácilmente? Por la misma razón. Han perdido de vista el significado del sábado. Pero incluso los judíos perdieron de vista el significado de las ordenanzas que Dios les dio, y eso resultó en que se apartaran de Dios. A medida que los judíos se apartaron de Dios y no lograron hacer suya la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Ahora, esta afirmación es muy interesante, no porque el sábado haya perdido su significado para ellos, sino por la razón por la que lo perdió, porque no lograron hacer suya la justicia de Cristo por la fe. ¿Alguna vez los adventistas del séptimo día han dejado de hacer suya la justicia de Cristo por la fe? ¿Y qué hay de 1888? Al relatar el rechazo de la justificación por la fe en 1888 y los años siguientes, la hermana White escribió: "El espíritu de resistencia que se ha manifestado al presentar la justicia de Cristo como nuestra única esperanza ha entristecido al Espíritu de Dios, y el resultado de esta oposición ha hecho necesario que este asunto se presente con mayor fervor y decisión, provocando una investigación más profunda sobre el tema y sacando a la luz una serie de argumentos que el propio mensajero no sabía que eran tan firmes, tan completos, tan exhaustivos, en cuanto a este tema de la justificación por la fe y la justicia de Cristo como nuestra única esperanza. El tema ha sido presentado ante muchas mentes. Lo triste del asunto es que algunos que debieron haber estado en la luz clara sobre este tema estaban trabajando del lado del enemigo en la cuestión. Esa luz la han desechado como indigna de su respeto. Un gran número de líderes adventistas del séptimo día en 1888 rechazaron el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Ellen White escribió en 1888: ¿Por qué no deberíamos ver en esa ley que la justicia de Jesucristo viene e imputa a mí su justicia en su perfecta obediencia a esa ley? Entonces, ¿qué es la justicia de Cristo? Es su perfecta obediencia a esa ley. J. Wagoner, uno de los hombres a través de quienes Dios estaba obrando para traer este mensaje, escribió: "Por la obediencia de Cristo muchos son hechos justos u obedientes. La justicia es obediencia a la ley. Así que la justicia de Cristo es la obediencia de Cristo, y Cristo viene e imputa en mí su justicia en su perfecta obediencia". Incluso hoy en día,
Todavía hay una abundancia de ideas opuestas y variadas sobre lo que realmente es la justicia por la fe, pero no les he dado mi opinión. Les he dado las definiciones de dos de los mensajeros de 1888, Ellen G. White y E. J. Waggoner. En la medida en que comprendamos la justicia por la fe, será nuestro aprecio por el descanso sabático, porque es al cesar de nuestras propias obras y recordar el día de reposo para santificarlo que demostramos nuestra fe en la consumación de las obras de obediencia de Cristo. Y puesto que Él ha forjado una vida perfecta en nuestro favor, podemos descansar en esa justicia. E. J. Waggoner escribió: la verdadera observancia del sábado de Dios, por lo tanto, en vez de ser un intento de obtener justicia por las obras, es la aceptación de la justicia por la fe. También escribió en 1897, pero creo que cualquiera aquí puede ver que el mensaje del tercer ángel es justicia por la fe, porque el sábado es justicia por la fe y ahora se explica por qué. Porque por medio de él el hombre entra en las obras de Dios y esas obras son perfectas. Así que los adventistas del séptimo día, en 1888, rechazaron los méritos de la obediencia de Cristo a la ley, su justicia. ¿Y qué significaría esto para el sábado? La consecuencia sería la misma que fue para los judíos. A medida que los judíos se apartaron de Dios y no hicieron suya la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Y así, hoy en día, al haber rechazado, ignorado o no comprendido la justicia de Cristo, el sábado ha perdido su significado para los adventistas del séptimo día. Se reconoce el día en que cae el sábado, pero los adventistas, al igual que los judíos, se han apartado del verdadero Dios al que ese día señala. ¿Y recuerdas lo que debía hacerse cuando los judíos habían perdido el significado de las ordenanzas que señalaban a Cristo? Solo había una cosa que se podía hacer. Leámoslo de nuevo. Las ordenanzas que Dios mismo había instituido se convirtieron en un medio para cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer nada más por el hombre a través de estos canales. Todo el sistema debía ser eliminado por completo. Y Dios le mostró a la hermana White que el mismo destino le sobrevendría a la Iglesia Adventista del séptimo día como corporación. Ella escribe sobre esta nueva organización adventista. El sábado, por supuesto, sería tenido en poca estima, al igual que el Dios que lo creó. Y ahí se ve que el respeto por el sábado es proporcional al respeto que tienen por el Dios que lo creó. Al haber perdido de vista el significado del sábado, en consecuencia perderían de vista la adoración al Dios verdadero. Y entonces viene la profecía que predice el mismo destino, continúa ella. Nada se permitiría interponerse en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero al quitar a Dios, pondrían su confianza en el poder humano, que sin Dios no vale nada. Y luego añade: su fundamento estaría construido sobre la arena, y la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. Verás, una vez que las ordenanzas que Dios dio para señalar al Hijo de Dios se convirtieron en el medio para rechazar al Hijo de Dios, Dios no podía hacer nada más por el hombre a través de estos canales, y todo el sistema debía ser eliminado. Y por lo tanto, el día en que ocurre el sábado, al igual que las ordenanzas judías, también se ha convertido en el medio para cegar la mente y endurecer el corazón ante el verdadero significado del sábado, y que éste señala al Dios verdadero y viviente. ¿Qué quiso decir ella con su fundamento sería edificado sobre la arena? La respuesta está antes en el mismo párrafo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas, que son los pilares de nuestra fe, y en participar en un proceso de reorganización. ¿En qué consistiría esta reorganización? La respuesta está justo ahí. Consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe. Pero ¿cuáles doctrinas específicamente serían abandonadas? Leemos la respuesta en las siguientes frases. Si esta reforma llegara a ocurrir, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados.
nuestra religión sería cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Aquí ella señala los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años. Estos 28 principios fundamentales fueron publicados en 1872 y 1889, entre los cuales destaca su comprensión no trinitaria de Dios, tal como se describe en los principios 1 y 2. La hermana White habló de estos principios fundamentales diciendo: debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe denominacional y avanzar de fortaleza en fortaleza hacia una fe creciente. Siempre debemos mantener la fe que ha sido confirmada por el Espíritu Santo de Dios desde los primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. Podemos ser fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos mantiene en los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. Estos principios fundamentales de nuestra fe denominacional, dice ella, nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. Así que cuando ella escribe sobre esta nueva organización, que consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, no es de extrañar que pudiera decir que nuestra religión sería cambiada. Pregunta: ¿cometió nuestra iglesia un error al dejar la posición de Elena White y los pioneros respecto a Dios y adoptar la posición católica de la Trinidad? Absolutamente no. Los antitrinitarios, debido a la posición actual de la iglesia, a su posición firme, nunca vamos a cambiar. Hemos pasado por un siglo y medio de evolución y hemos llegado a esta posición muy firme, esta posición bíblica que les he explicado hoy y que está en nuestras creencias fundamentales. Nunca vamos a cambiar, nunca vamos a retroceder, nunca vamos a volver a donde estaban los pioneros al inicio del movimiento respecto a su enseñanza sobre la Trinidad. Alguien en la congregación ha dicho que usted dijo esto y aquello. Ya sabe, actuando como si yo apoyara un punto de vista antitrinitario, como lo llamamos, y respondí explicando toda la verdad. Pero absolutamente no. Y creo que el Señor guió a nuestra iglesia hacia una visión más bíblica de la divinidad pero los antitrinitarios, dicen que creen que simplemente dejamos a los pioneros y que ahora nos hemos unido a los católicos porque creemos en la Trinidad. Y él, Jesús, dijo que hablará solo lo que oiga y que él me glorificará. Así que el Espíritu Santo no es Jesús, aunque se le llame el Espíritu de Cristo, no es Jesús. Estos principios fundamentales de 1889 han sido descartados y abandonados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa actual y considerados como error por todos sus principales evangelistas y teólogos. Así que la advertencia de que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error ya se ha cumplido. Pero adivina qué. Hay miles de adventistas del séptimo día en todo el mundo que están firmes sobre los principios fundamentales de la fe. Ellos son los verdaderos adventistas del séptimo día, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa actual es la nueva organización que ha descartado los principios fundamentales y los ha considerado como error. Han construido un nuevo fundamento con nuevas doctrinas. El único Dios verdadero y su Hijo literalmente unigénito han sido abandonados y removidos, y en su lugar se ha puesto un nuevo ídolo de 3 en 1. Por eso ella escribe: su fundamento sería construido sobre la arena, y en consecuencia la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. La última parte de esta profecía es la única porción que queda por cumplirse.
Temed a Dios y dadle gloria. Es el mensaje que debe darse al mundo en este tiempo. Pero ¿cómo podemos dar este mensaje si tememos a dioses y les damos gloria a ellos? Un mensaje así es una falsificación del mensaje del primer ángel, y tenemos justamente un ejemplo de esto en Daniel 3. Echemos un vistazo. Entonces un heraldo proclamó en alta voz: A vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el salterio, la zampoña, el dulcimer y todo tipo de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, en esa misma hora será echado en medio de un horno de fuego ardiente. Por lo tanto, en ese momento, cuando todo el pueblo oyó el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, la zampoña, el salterio y todo tipo de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Lo que es digno de notar aquí es que se emite una orden que llama al pueblo de Babilonia a adorar en un momento determinado. ¿Puedes pensar en otro lugar de la Biblia donde se emite una orden que llama al pueblo a adorar en un momento determinado? ¿Qué tal Apocalipsis 14? Y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, comparemos esta última advertencia y llamado a adorar a Dios con un mandato falso de adorar la imagen de oro en Babilonia. En Daniel 3, el mensaje es dado por un heraldo. En Apocalipsis, Dios envía a otro ángel. En Daniel 3, el heraldo proclamó en alta voz, mientras que en Apocalipsis, el ángel habló con voz fuerte. En Daniel 3, el mensaje fue dado a los pueblos, naciones y lenguas. Y en Apocalipsis 14, el mensaje es dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En estos versículos, en Daniel, vemos que el mandato era adorar la imagen de oro, y en Apocalipsis 14 está el mandato de adorarle a Él, es decir, adorar a Dios, el Creador. Así que lo que tenemos en Daniel 3 es una falsificación del mensaje del primer ángel, y en ambos mensajes hay un tiempo relacionado con la adoración. En Daniel leemos: En el momento en que oyeran la música, debían postrarse y adorar la imagen de oro. Este tiempo se repite en el versículo 6 como la misma hora, y en el versículo 7 diciendo en ese momento. En Apocalipsis 14 también vemos el tiempo relacionado con la adoración a Dios en las palabras: la hora de su juicio ha llegado. Y porque esta hora ha llegado, la orden es adorarle a Él, el único Dios verdadero. Pero el propósito del tiempo era especificar a quién estaban adorando. Cuando debían postrarse y adorar la imagen, tenía que ser en un momento determinado, y en ese momento, cuando sonara la música, debía ser una señal de que estaban adorando la imagen de oro. Y al final del tiempo, cuando el pueblo de Dios lo adore, cuando haya llegado la hora de su juicio, será una señal de que están adorando a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué momento designó y apartó Dios para que fuera una señal de la adoración al Creador? Por supuesto, fue el sábado. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nuevamente, la importancia del tiempo en ambos pasajes era que el tiempo debía ser una señal de a quién adoraba el pueblo. Cuando Nabucodonosor asoció el momento en que sonaba la música con la adoración de la imagen de oro, no fue porque pensara que, al sonar la música, sería un buen momento para adorar la imagen. Había un propósito más siniestro. La intención de Satanás era asociar un tiempo específico con la adoración de la imagen para asegurar al pueblo en la idolatría. ¿Y cuál era la consecuencia de negarse a adorar la imagen de oro en el momento especificado en el decreto? Era la muerte. Porque cualquiera que no se postre y adore, en esa misma hora será echado en medio de un horno de fuego ardiente.
¿Y cuál será la consecuencia al final de los tiempos para aquellos que se nieguen a adorar la imagen de la bestia? Leemos. La imagen de la bestia debe hablar y hacer que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Por negarse a adorar la gran imagen de oro que Nabucodonosor había erigido, los 3 hebreos fueron arrojados al horno de fuego. Pero Dios preservó a sus siervos en medio de las llamas, y el intento de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del Dios verdadero fuera presentado ante los príncipes reunidos y los grandes hombres del vasto reino de Babilonia. Aquí vemos que el decreto del rey no tenía que ver con honrar el momento de la música. Se trataba de usar el tiempo como una herramienta para imponer la idolatría. Y lo mismo ocurre con la marca de la bestia al final de los tiempos. La ley que ordena a todos honrar el primer día de la semana en la adoración de la imagen de la bestia, no se trata tanto de adorar en el momento equivocado, sino de obligar a la gente a adorar al Dios equivocado. Y no por casualidad, en Babilonia, ¿en qué resultó el decreto para imponer la idolatría? Leemos. El intento de imponer la idolatría resultó en llevar el conocimiento del Dios verdadero ante los príncipes reunidos y los grandes hombres del vasto reino de Babilonia. ¿No sería cierto entonces que cuando se promulgue el decreto para adorar la imagen de la bestia e imponer la idolatría al final de los tiempos, también resultará en llevar el conocimiento del Dios verdadero ante toda nación, tribu, lengua y pueblo? Creo que muchos de nosotros, que hemos reconocido la herejía de la doctrina de la Trinidad y hemos regresado a los principios fundamentales del verdadero adventismo del séptimo día, a menudo hemos visto los efectos perjudiciales que esta falsa doctrina ha causado en la Iglesia Adventista, y nos hemos preguntado cómo encaja el verdadero conocimiento de Dios en el marco profético de los últimos días. Se razona que debe estar allí en alguna parte porque todo el mundo está engañado respecto a las doctrinas más fundamentales de la Biblia, que hay un solo Dios y que este único Dios tuvo un Hijo unigénito. Al profesar la doctrina de la Trinidad, todo el mundo cristiano ha sido engañado para rechazar esas dos doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Incluso, aquellos que han pasado años o décadas en las iglesias adventistas creen que la última gran crisis que enfrentará este mundo es simplemente elegir entre el día correcto y el día incorrecto. Si este es nuestro pensamiento, entonces nosotros también hemos perdido de vista el significado del sábado. La ley dominical será una orden de adorar el día, pero el verdadero asunto no es el día en sí. Se trata de imponer la idolatría, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a un ídolo, así como el tiempo de adoración fue utilizado para imponer la idolatría en la antigua Babilonia. ¿Y quién es el Dios de la bestia y su imagen? Sin lugar a dudas, es el monstruoso trino en uno, la Trinidad. Este ídolo politeísta, que se hace pasar por el único Dios de la Biblia, es el Dios que recibe el homenaje de quienes observan el día del sol. El Catecismo Católico declara claramente sobre el domingo: es un día dedicado por los apóstoles al honor de la Santísima Trinidad. Debe ser en un tiempo como este, cuando el verdadero Dios de la Biblia es difamado, descartado y desafiado, que aquellos que guardan el verdadero sábado darán a conocer a los habitantes de la tierra al verdadero Dios, al que apunta el sábado y a su Hijo unigénito. Por eso, en ese momento ciertos caldeos se acercaron y acusaron a los judíos. Ellos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has promulgado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el salterio, la zampoña y todo tipo de música, debe postrarse y adorar la imagen de oro, y que quien no se postre y adore, será echado en medio de un horno de fuego ardiente». Hay ciertos judíos a quienes has puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. No sirven a tus dioses, ni adoran la imagen de oro que tú has levantado. Aquí nuevamente vemos que el rey hizo un decreto que se refiere a un momento específico, como leemos, en ese tiempo. Es decir,
En ese momento, cuando la música comenzaba a sonar, se ordenaba a todos participar en un acto de adoración, porque el decreto mandaba que todos debían postrarse y adorar la imagen de oro. Ahora permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es más importante, el momento en que adoras o el Dios al que adoras? Obviamente, el Dios al que adoramos es lo más importante, y esa es exactamente la razón por la que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue finalmente aceptada como una denominación protestante principal. A pesar de guardar el sábado en el séptimo día y no estar en sintonía con todas las demás denominaciones protestantes caídas en ese aspecto, la Iglesia Adventista evitó por poco ser catalogada como una secta, pero fue aceptada por los evangélicos como una denominación cristiana principal, debido a que la Iglesia abandonó su historia no trinitaria y adoptó plenamente la doctrina de la Trinidad. El historiador adventista del séptimo día, George Knight, publicó un artículo titulado Questions on Doctrine, Symbol of Adventist Theological Tension. En este artículo, escribió sobre Walter Martin y Donald Barnhouse, ambos autores evangélicos que estaban escribiendo un libro llamado The Kingdom of the Cults en 1956. Ambos autores evangélicos estaban dialogando con el liderazgo adventista del séptimo día sobre sus doctrinas para determinar si la Iglesia Adventista del séptimo día era una secta o una denominación cristiana principal legítima. George Knight escribe: el centro de las preocupaciones de Martin eran 4 puntos que se sostenían ampliamente respecto a las creencias adventistas. 1. Que la expiación de Cristo no se completó en la cruz. 2. Que la salvación es el resultado de la gracia más las obras de la ley. 3. Que el Señor Jesucristo fue un ser creado, no desde toda la eternidad. 4. Y que Él participó de la naturaleza pecaminosa y caída del hombre en la encarnación. Había otros temas, pero esos 4 eran cruciales, ya que los evangélicos no podían considerar a los adventistas como verdaderos cristianos, a menos que fueran ortodoxos en esos puntos. El punto número 3, que el Señor Jesucristo fue un ser creado, está en la raíz de la doctrina de la Trinidad. Nuestros pioneros adventistas del séptimo día, así como James y Ellen White, no eran trinitarios. Ellos creían en un solo Dios, el Padre, y que Él tenía un Hijo unigénito. Dijo la hermana White: el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la imagen misma de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuán grande era su amor por la humanidad. Y para que algunos no piensen que este arrancar a Cristo del seno del Padre es meramente simbólico, ella también escribió: aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina proveyó un plan para salvar ese abismo. ¿Y qué material utilizó? Una parte de sí mismo. La palabra material no denota una referencia simbólica, sino una referencia muy física y literal. Esta creencia reflejaba el principio fundamental número 2, tal como fue publicado por los adventistas del séptimo día un año antes de esta declaración en 1889, que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. Pero en la mente trinitaria, Jesús no tiene principio. Ellos dicen que este aspecto de su naturaleza, el no tener principio, es lo que constituye su divinidad. Por lo tanto, razonan que si Jesús tuvo un principio, entonces Jesús no puede ser divino. Y basándose en esta premisa errónea, argumentan que si Jesús es un Hijo real, engendrado de la propia sustancia del Padre, entonces se está negando la divinidad de Cristo, porque entonces Cristo tendría un principio. Por esta razón, la Trinidad fue uno de los principales puntos de controversia. Ahora, Walter Martin había hecho su investigación y sabía muy bien que los pioneros adventistas del séptimo día y Elena White no eran trinitarios, por lo que estaba listo para clasificar a los adventistas del séptimo día como una secta en su próximo libro. Pero los líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día, como Leroy Froom y Roy Allen Anderson, no estaban dispuestos a que la Iglesia Adventista fuera etiquetada como una secta, y emprendieron esfuerzos titánicos para demostrarle a Walter Martin que la posición actual de la Iglesia apoyaba la Trinidad.
Quizás todo esto fue dispuesto por la providencia de Dios para poner a prueba a la Iglesia Adventista. Ellen White escribió: al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de asombro y de confianza en Cristo, nuestro líder. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Y ahora la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaba bajo ataque. ¿Rechazaría el liderazgo de la Iglesia su historia pasada? ¿Rechazaría el liderazgo de la Iglesia en 1956 aquello que llevó a Ellen White a exclamar, «Alabado sea Dios»? ¿Olvidaría deliberadamente la Iglesia Adventista la manera en que el Señor nos ha guiado y negaría sus enseñanzas en nuestra historia pasada para evitar ser etiquetada como una secta? ¿Se cumpliría la profecía de Ellen White y serían descartados los principios de verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la Iglesia remanente? ¿Se considerarían como error los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años? La prueba había llegado. ¿Se mantuvo la Iglesia fiel a la guía de Dios y a sus enseñanzas en nuestra historia pasada respecto a los principios fundamentales que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día? George Knight revela cómo respondió el liderazgo de la Iglesia a la prueba. En el otro extremo de la dinámica teológica del adventismo, durante la década de 1940, estaban las fuerzas lideradas por Fromm, que buscaban demostrar que los adventistas del séptimo día estaban realmente en la corriente principal del evangelicalismo ortodoxo. Su énfasis llevó a la revisión de ciertos libros adventistas actuales para eliminar ideas antitrinitarias y afirmaciones sobre que Cristo tenía una naturaleza humana pecaminosa, y para demostrar que el adventismo formaba parte del cristianismo principal a través de obras como La fe profética de nuestros padres, de Fromm y F.D. El grupo liderado por Fromm al mando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no solo negó la enseñanza no trinitaria de nuestra historia pasada, sino que llegó al extremo de revisar la literatura adventista para eliminar lo que ellos consideraban una temida verdad, que los adventistas del séptimo día no eran trinitarios. Esta enseñanza en nuestra historia etiquetaría a la denominación como una secta, y ellos no lo permitirían. ¿Cómo podría la Iglesia Adventista del Séptimo Día refutar las enseñanzas de su historia pasada? George Knight lo explica en el libro Preguntas sobre Doctrina. Todo esto ha hecho que sea deseable y necesario que declaremos nuevamente nuestra posición sobre las grandes enseñanzas fundamentales de la fe cristiana y que neguemos toda declaración o implicación de que Cristo, la segunda persona de la deidad, no era uno con el Padre desde toda la eternidad, y que su muerte en la cruz no fue una expiación sacrificial plena y completa. La creencia de los adventistas del séptimo día sobre estas grandes verdades es clara y enfática, y sentimos que no deberíamos ser identificados con, ni estigmatizados por, ciertos conceptos limitados y erróneos sostenidos por algunos, particularmente en nuestros años formativos. Nuestra historia pasada fue negada, pues dijeron, sentimos que no deberíamos ser identificados con, ni estigmatizados por, ciertos conceptos limitados y erróneos sostenidos por algunos, particularmente en nuestros años formativos. Ahora, aquí él está minimizando la realidad, pues estos libros no eran ciertos libros limitados, sino que eran libros que estaban ampliamente distribuidos por toda la denominación, y conceptos, ideas y doctrinas bíblicas que eran sostenidos por casi todos los adventistas del séptimo día, de modo que podían decir que, hasta donde sabemos, hay total unanimidad en todo el cuerpo. Este momento histórico, cuando la Iglesia fue puesta a prueba con preguntas sobre doctrina, seguirá siendo recordado en la historia como uno de los momentos clave de la caída del adventismo y uno de los momentos más vergonzosos de la Iglesia en casi 2 siglos de existencia.
Con nuestra historia pasada rechazada y nuestros principios fundamentales no trinitarios considerados como error, se logró el objetivo idólatra tan largamente anhelado: la amistad y aceptación de las iglesias caídas de Babilonia, a costa de negar a Cristo, su líder. Después de que el liderazgo de la Iglesia Adventista negara la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada, y se distanciara de Elena White y de los escritos de las doctrinas de nuestros pioneros al cambiar lo que ellos escribieron, Walter Martin y Donald Barnhouse quedaron satisfechos y cambiaron de opinión, decidiendo finalmente no etiquetar a los adventistas del séptimo día como una secta. Barnhouse publicó los resultados de las conferencias evangélicas adventistas en la revista Eternity en septiembre de 1956, en un artículo titulado ¿Son cristianos los adventistas del séptimo día? Al hablar de su opinión revisada sobre el adventismo, escribió: "Me gustaría decir que estamos encantados de hacer justicia a un grupo muy difamado de creyentes sinceros y, en nuestra mente y corazón, sacarlos del grupo de otros herejes, como los testigos de Jehová, los mormones y los científicos cristianos, para reconocerlos como hermanos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo". El punto que quiero destacar en todo esto es que la Iglesia Adventista del séptimo día no tuvo que abandonar el sábado para obtener la amistad del protestantismo apóstata. Todo lo que tuvieron que hacer fue abandonar al Dios del sábado y abrazar de todo corazón la doctrina de la Trinidad para evitar ser etiquetados como una secta y obtener la comunión y aprobación de la cristiandad. Esto demuestra aún más que el Dios al que adoramos es más importante que el día en que adoramos, y ciertamente muestra que, en el corazón de Satanás, incluso reconocer el día correcto de descanso no tiene ninguna consecuencia mientras se niegue firmemente al Dios verdadero y a su Hijo. Lo mismo ocurre hoy en día con el Consejo Mundial de Iglesias. En su sitio web, el Consejo Mundial de Iglesias se describe a sí mismo como una comunidad de 352 iglesias de más de 120 países, que representa a más de 580 millones de cristianos en todo el mundo. El Consejo Mundial de Iglesias es la expresión más amplia e inclusiva entre las muchas formas organizadas del movimiento ecuménico moderno, un movimiento cuyo objetivo es la unidad cristiana. El objetivo de esta enorme comunidad de iglesias se declara como la unidad cristiana. Con 352 iglesias en todo el mundo y representando a 580 millones de cristianos, uno solo puede imaginar la gran variedad de doctrinas, creencias e interpretaciones de la Biblia tan diferentes que deben tener. Y sin embargo están unidos. Aseguran ser la organización cristiana más amplia e inclusiva, pero hay una cosa que no toleran, y es a cualquiera que rechace la Trinidad. En 1961, Christianity Today escribió: "El Consejo Mundial de Iglesias aprueba una base trinitaria". El artículo afirma: aunque casi 1 de cada 10 delegados que votaron sobre el tema se opusieron a la aprobación de la base trinitaria, incluidos algunos líderes liberales que pensaban que la medida llevaría al Consejo Mundial por el camino de la creación de credos, la propuesta de St. Andrews fue aprobada en la Asamblea General por 383 votos contra 36. Su efecto inmediato fue descalificar a los unitarios de la membresía del CMI. Así que si tu iglesia cree, como Jesús, que el Padre es el único Dios verdadero, entonces tu iglesia quedaría descalificada de la membresía. Inevitablemente, esto también descalificaría al apóstol Pablo, ya que él escribió que hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros en él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por él. Las exigencias del Consejo Mundial de Iglesias pueden ser similares a las del rey Nabucodonosor. Puedes pensar lo que quieras, practicar lo que quieras, vestir como quieras y sostener cualquier doctrina que desees, siempre y cuando adores a los dioses especificados en el decreto. Pero Dios siempre tendrá un pueblo que lo adorará a Él y se negará a adorar a los dioses de este mundo, y así fue en Babilonia.
Hay ciertos judíos a quienes has puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Al negarse a convertirse en politeístas y adorar a los dioses en plural, y así rechazar al único Dios verdadero de la Biblia, los judíos fieles estaban dispuestos a entregar sus vidas. ¿Cuántos del pueblo de Dios hoy están preparados para rechazar toda forma de politeísmo y a los dioses de este mundo, incluso si eso les costara la vida? En lugar de rechazar con disgusto a los dioses politeístas de 3 en 1 de Babilonia, la mayoría de los cristianos se encontrarán inclinándose ante la imagen de la bestia, como los ciudadanos de Babilonia y los judíos cautivos en la llanura de Dura. Sin embargo, aunque muchos cristianos están provocando la ira del Señor por su transgresión del primer mandamiento, su mano sigue extendida. Por mucho tiempo, Israel ha estado sin el Dios verdadero, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él se dejó encontrar por ellos. Así como el rey Nabucodonosor promulgó un decreto ordenando al pueblo adorar la imagen de oro en un momento determinado, así también en nuestros días pronto habrá una ley que ordenará al pueblo adorar la imagen de la bestia en un momento específico. Pero desde el principio del gran conflicto en el cielo, la lucha de Satanás siempre ha sido por asegurarse la adoración para sí mismo, y su propósito no será diferente en este último esfuerzo por conseguir que el pueblo de Dios le rinda adoración a él. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira y furor, ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces llevaron a estos hombres ante el rey. Nabucodonosor les habló y les dijo: ¿Es cierto, oh Sadrach, Mesach y Abednego? ¿No servís a mis dioses ni adoráis la imagen de oro que he levantado? Ahora bien, si estáis dispuestos en el momento en que oigáis el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el salterio, la zampoña y todo tipo de música, y os postráis para adorar la imagen que he hecho, bien. Pero si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Noten aquí que incluso este rey pagano contrastó a sus dioses, en plural, con ese Dios, en singular, de los 3 hebreos, lo que me hizo preguntarme cuando dijo: mis dioses. ¿Cuáles dioses eran esos, de todos modos? Bueno, Marduk era uno de ellos. Según la Enciclopedia Británica, Marduk era el dios principal de la ciudad de Babilonia y el dios nacional de Babilonia. Como tal, eventualmente fue llamado simplemente Bel o Señor. Esto es también lo que leemos en enciclopedia.com, que dice que Marduk también era conocido como Bel. ¿Existe evidencia de que Nabucodonosor realmente adoraba a Marduk? Varios historiadores e incluso el profeta Jeremías indican que sí lo hacía. En La historia del mundo antiguo de Susan Bauer, ella escribe: Babilonia era el hogar del dios Marduk, y la devoción de Nabucodonosor a Marduk también era una celebración del triunfo babilónico. En el libro Los Antiguos en sus propias palabras, de Michael Carrigan, él escribe que Nabucodonosor se dirigió a Marduk por su nombre. Él escribe: al ascender al trono, Nabucodonosor habló a los dioses en su discurso inaugural, diciendo: «Oh misericordioso Marduk, que la casa que he construido perdure para siempre, que me sacie de su esplendor, alcance la vejez allí con abundante descendencia, y reciba allí el tributo de los reyes de todas las regiones de toda la humanidad». De hecho, el profeta Jeremías, quien profetizó contra Babilonia, escribió sobre Marduk o Bel en el capítulo 50, versículo 2, diciendo: «Proclamad entre las naciones y publicad, y levantad un estandarte. Publicad y no lo ocultéis. Decid: Babilonia ha caído, Bel está confundido, Merodach está hecho pedazos, sus ídolos están confundidos, sus imágenes están hechas pedazos». La enciclopedia McClintock y Strong de 1880 comenta sobre este versículo diciendo:
En el pasaje anterior de Jeremías, Bel y Marduk se mencionan juntos y se les amenaza con la destrucción en la caída de Babilonia. Comúnmente se ha concluido a partir de este pasaje que Bel y Marduk eran dioses separados, pero según las inscripciones asirias y babilónicas parece que este no era exactamente el caso. Marduk era en realidad idéntico al famoso Bel babilónico. Y aquí es donde nuestra investigación sobre los dioses de Nabucodonosor se vuelve realmente interesante, porque Bel o Marduk no estaba solo. Él formaba parte de una tríada de deidades babilónicas, siendo las otras dos Anu, el dios del cielo, y Ea, el dios del agua. La Enciclopedia Británica de 1911 escribió sobre Anu, diciendo: esa es la posición única de Anu como el dios principal de los cielos más altos, siempre fue reconocida en el sistema teológico desarrollado por los sacerdotes, el cual encontró expresión al convertirlo en la primera figura de una tríada compuesta por Anu, Bel y Ea, entre quienes los sacerdotes dividieron las tres partes del universo, los cielos, la tierra con la atmósfera sobre ella y la extensión acuática, respectivamente. Así que piensa en lo que está sucediendo aquí con el decreto de Nabucodonosor en la llanura de Dura. Cuando el rey dijo en el versículo 14, «¿Es cierto, oh Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses?», el rey estaba exigiendo que los tres hebreos adoraran a sus dioses, Anu, Bel, que es Marduk, y Ea, la tríada o trinidad babilónica. Hablando de Bel, el autor Louis Spence en su libro Mitos y leyendas de Babilonia y Asiria, escribió sobre Bel diciendo: «Fue su asociación con Anu y Ea como uno de una tríada que presidía los cielos, la tierra y el abismo, lo que lo mantuvo en el poder. Además, el mero hecho de que fuera miembro de tal tríada prueba que se le consideraba teológicamente esencial para el bienestar de la religión babilónica en su conjunto». La creación o lenta evolución de una trinidad de esta índole no se produce en absoluto mediante procesos populares. De hecho, es obra de una escuela o de un colegio de sacerdotes. Algunos de ustedes quizá hayan oído hablar de Carl Jung. Fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó la psicología analítica. La obra de Jung ha sido influyente en los campos de la psiquiatría, la antropología, la arqueología, la literatura, la filosofía y los estudios religiosos. En un artículo que escribió titulado Paralelos precristianos de la Trinidad en Babilonia, escribió: «Las tríadas de dioses aparecen muy temprano, en un nivel primitivo. Las formas arcaicas de tríadas en las religiones de la Antigüedad y de Oriente son demasiado numerosas para mencionarlas aquí. Las disposiciones en tríadas son un arquetipo en la historia de la religión, que, con toda probabilidad, formó la base de la Trinidad cristiana. Ahora bien, esto es significativo, porque si es correcto, muestra que la construcción trinitaria de las tríadas en Babilonia, con toda probabilidad, formó la base de la Trinidad cristiana, que es el Dios tres en uno de la Babilonia espiritual moderna». Luego Jung continúa diciendo: «A menudo estas tríadas no consisten en tres deidades diferentes e independientes entre sí. En cambio, existe una tendencia clara a que surjan ciertas relaciones familiares dentro de las tríadas. Mencionaría, como ejemplo, las tríadas babilónicas, de las cuales la más importante es Anu, Bel y Ea. Así que aquí está la pregunta: ¿es el Dios trino de la Babilonia espiritual de hoy simplemente una reliquia cristianizada de la antigua tríada babilónica? Y cuando el monarca terrenal se asombró y dijo a los hebreos: «¿No servís a mis dioses?», por mis dioses se refería a la tríada de dioses Anu, Bel, a quien él veneraba como Marduk, y Ea. La evidencia sugiere que este era el caso. Esto significaría que, en la antigua Babilonia, el intento de imponer la idolatría era un intento de hacer que el pueblo de Dios adorara una tríada idolátrica de dioses en lugar del único Dios verdadero. Esto realmente no debería sorprendernos, ya que este concepto de trinitarismo realmente tiene sus raíces en la antigua Babilonia.
El conocido escritor e historiador Alexander Hislop escribió en su libro Las dos Babilonias. La Trinidad tuvo su origen en la antigua Babilonia con Nimrod, Tamuz y Semiramis. Semiramis exigía adoración tanto para su esposo como para su hijo, así como para ella misma. Ella afirmaba que su hijo era tanto el Padre como el Hijo. Sí, él era Dios el Padre y Dios el Hijo, la primera Trinidad divina e incomprensible. El origen de estos sentimientos trinitarios, por lo tanto, se remonta hasta el mismo comienzo de Babilonia. Desde sus inicios, la antigua Babilonia ha incorporado estas ideas en la adoración de sus dioses. Y mientras que la adoración de Nimrod, Semiramis y Tamuz marcó los inicios mismos de Babilonia, la adoración de Anu, Bel y Ea surgió más de 1000 años después y fue más contemporánea a la época de Nabucodonosor en el siglo V a.C. Este decreto para adorar la imagen de oro y a los dioses trinitarios en la antigua Babilonia, en un momento determinado, prefigura la profecía de los últimos días, donde habrá otro intento de imponer la idolatría, haciendo que el pueblo de Dios adore la imagen de la bestia y la Trinidad de 3 en 1 en un momento específico. Y en ese momento, ¿en qué resultará este intento mundial de imponer la adoración de una Trinidad idolátrica a través de leyes dominicales? Tendrá el mismo resultado que tuvo en la llanura de Dura, porque el intento de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del Dios verdadero fuera presentado ante los príncipes reunidos y los grandes hombres del vasto reino de Babilonia. En ese día memorable, las fuerzas de las tinieblas parecían estar logrando un triunfo notable. La adoración de la imagen de oro parecía destinada a quedar permanentemente vinculada con las formas establecidas de idolatría, reconocidas como la religión oficial del país. Entonces, ¿con qué iba a quedar permanentemente vinculada la adoración de la imagen de oro? Con las formas establecidas de idolatría reconocidas como la religión oficial del Estado. Y como acabamos de ver, las formas establecidas de idolatría en la antigua Babilonia significaban principalmente la adoración de Anu, Bel y Ea, la tríada babilónica. ¿Qué significa esto para nosotros en relación con la adoración de la imagen de la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? La imagen se hace a la primera bestia, o bestia semejante a un leopardo, que es la que se presenta en el mensaje del tercer ángel. Por esta primera bestia se representa a la Iglesia romana, un cuerpo eclesiástico revestido de poder civil, con autoridad para castigar a todos los disidentes. La imagen de la bestia representa a otro cuerpo religioso revestido de un poder similar. La formación de esta imagen es obra de aquella bestia cuya aparición pacífica y profesiones benignas la convierten en un símbolo tan notable de los Estados Unidos. Aquí se encuentra una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, uniéndose en aquellos puntos de fe que tienen en común, influyan en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, entonces América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La iglesia romana, la primera bestia mencionada en el libro de Apocalipsis 13, era un cuerpo eclesiástico revestido de poder civil, o sea, un poder de iglesia y Estado. Y la imagen de la bestia se formará cuando la América protestante también utilice el poder civil del Estado para imponer sus dogmas eclesiásticos, indudablemente en lo que respecta a los puntos de fe que tienen en común. En particular, la observancia del domingo y la adoración al Dios Trino a quien está dedicado el domingo. Y así como la imagen de oro en la antigua Babilonia quedó permanentemente vinculada a las formas establecidas de idolatría, reconocidas como la religión oficial del Estado, de igual manera la adoración de la imagen de la bestia, siendo un símbolo del protestantismo apóstata dirigiendo el poder del Estado, quedará permanentemente conectada con las formas establecidas de idolatría, como la observancia del domingo y la adoración de la Trinidad, y será reconocida como la religión oficial del país. ¿Y cuál es el propósito de Satanás en todo esto? La hermana White escribe: este falso sábado será impuesto por una ley opresiva. Satanás y sus ángeles están bien despiertos y sumamente activos.
trabajando con energía y perseverancia a través de instrumentos humanos para lograr su propósito de borrar el conocimiento de Dios. ¿Y qué mejor manera de borrar el conocimiento de Dios que hacer que los supuestos guardianes de los mandamientos de Dios olviden el significado del sábado, que es una señal de la adoración al único Dios verdadero, y luego imponer la observancia de un falso sábado que obliga a todos a rendir homenaje a los dioses trinitarios de Babilonia? ¿Crees que es exagerado y que no puede suceder, o que ni siquiera está en la mente de algunos imponer la adoración de su Dios falso con la misma facilidad que su sábado falso? En la Adventist Review and Sabbath Herald de 1894 apareció un artículo titulado Imposición del Domingo. El artículo, al hablar de la recién formada Liga Internacional para la Observancia del Domingo, decía: también se notará que esta liga tiene otros planes además de la intención de procesar a quienes no se sometan a su sábado hecho por el hombre. Quizás procesen a quienes no creen en la Trinidad. Sus antepasados espirituales, los puritanos, consideraban el arresto y castigo de quienes rechazaban este dogma eclesiástico como algo que agradaba a la deidad. Nuestros amigos unitarios deberían estar atentos. La doctrina de la Trinidad y la sacralidad del domingo son ambas delicias ortodoxas de una dulzura maravillosa para el paladar ministerial. Si todos pueden ser obligados a aceptar una, no hay ninguna buena razón por la que no se les pueda exigir aceptar la otra. Así como el sábado del séptimo día y la adoración al Dios verdadero están unidos en significado y trascendencia, también el sábado falso está vinculado con el Dios falso. Pero así como hubo un pequeño remanente que desafió el decreto de adorar a la triada babilónica en las llanuras de Dura, también habrá un pequeño remanente que desafiará el decreto de observar el día del Hijo y de la Trinidad a quienes se considera sagrado. Volvamos a mirar este versículo cuando el rey, con un desafío jactancioso y desafiante que llegó a oídos del Rey del cielo, dijo: ¿Quién es ese Dios que os librará de mis manos? Nabucodonosor acababa de desafiar el poder del Dios de los hebreos. La muerte de los hebreos en el horno de fuego demostraría la superioridad incuestionable del poder de los dioses de Babilonia. Pero, ¿quién es ese Dios?, declaró, haciendo eco de las palabras pronunciadas más de 1000 años antes por el rey de Egipto. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Una de las formas en que Satanás sigue intentando demostrar su poder y supremacía es manteniendo al pueblo de Dios en cautiverio, y a Dios le encanta demostrar su poder omnipotente a todos al liberar a su pueblo de la esclavitud. La señal y el símbolo más significativos del poder de Dios para liberar es el sábado. Y acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te mandó que guardaras el día de reposo. ¿Cuál es el significado del sábado? Es el día en que el pueblo de Dios debe recordar que, así como fueron esclavos en Egipto y Dios ejerció el poder de su mano poderosa para liberarlos de Egipto, así también el sábado es una señal de su poder para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Al final de los tiempos, Satanás ejercerá su poder para mantener cautivo al pueblo de Dios en la esclavitud del pecado, haciendo que adoren un ídolo filosófico en el falso sábado. Satanás se jacta diciendo: una señal entre mí y vosotros por todas vuestras generaciones, haré que sirvan de mi lado en mi sábado. Así el mundo será mío. Seré el gobernante de la tierra, el príncipe del mundo. Controlaré tanto las mentes bajo mi poder que el sábado de Dios será objeto de desprecio. ¿Una señal? Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán hechas tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a guardar el sábado del séptimo día. Por temor a carecer de alimento y ropa, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios, y la tierra estará completamente bajo mi dominio. ¿Cómo planea Satanás mantener al mundo en esclavitud al pecado? Las leyes humanas serán hechas tan estrictas, dice él, que por temor a carecer de alimento y ropa,
se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Qué típico que Satanás falsifique el sábado, la señal de la adoración al Dios verdadero y de su poder para librar al hombre del pecado, e instituya un sábado falso como señal de la adoración a los ídolos y de su poder para mantener a los hombres esclavizados al pecado. Tal era el significado de la imagen de oro en Babilonia, porque la hermana White escribió: no todos habían doblado la rodilla ¿ante qué? Ante el símbolo idólatra del poder humano. ¿Han perdido los adventistas del séptimo día el significado del sábado? ¿Se dan cuenta de que el reposo del séptimo día es un símbolo de nuestro descanso, confianza y fe en el poder de Dios para librarnos del pecado? ¿Entienden que este reposo no es en ningún Dios, sino en el único y verdadero Dios que creó los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas? Si los adventistas del séptimo día no comprenden por sí mismos el significado del reposo sabático, ¿cómo podrán dar el mensaje del tercer ángel al mundo? En la Biblia, los 10 mandamientos están registrados 2 veces, una en Éxodo y otra en Deuteronomio, y Dios recuerda su liberación de su pueblo de Egipto una vez en Éxodo y 2 veces en Deuteronomio. En el 4º mandamiento de Deuteronomio acabamos de ver que Dios recordó su poder para liberar a su pueblo de Egipto o del pecado como una razón para guardar el sábado. Pero en Éxodo 20 Él menciona su poder para liberar a su pueblo de Egipto como una razón para guardar el primer mandamiento. Él dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que el primer mandamiento y el 4º mandamiento están vinculados porque el poder de Dios para liberar a su pueblo se da como razón para guardar tanto el 4º mandamiento como el primero. Es imposible guardar el sábado en el día correcto mientras se adora a un ídolo, porque esto anula el significado del sábado como señal de la adoración al Dios verdadero. Y con esto en mente podemos ver la magnitud del pecado que Ellen White advirtió que el pueblo de Dios cometería al apartarse del Dios verdadero para volverse hacia la Trinidad inútil. En Primeros Escritos Seleccionados, página 204, las 2 últimas frases dicen: los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero al quitar a Dios, pondrían su dependencia en el poder humano, que sin Dios no vale nada. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y el vendaval barrerían la estructura. En esta declaración, donde Elena White advierte que Satanás llevaría a los adventistas del séptimo día a rendirse. Las doctrinas que constituyen los pilares de nuestra fe son aquellas doctrinas representadas en los principios fundamentales. Y la razón, escribe ella, por la que nuestra religión cambiaría es porque llegaría un momento en que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Y qué doctrina es dentro de los principios fundamentales que, si se abandona, constituiría un cambio de religión? Ella escribe que los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero quitando a Dios. Y aquí lo ves. Una de las doctrinas que se abandonarían, la cual es un pilar de nuestra fe, es la doctrina o comprensión de Dios. Solo esto podría constituir un cambio en nuestra religión. Y como resultado de quitar al Dios verdadero de nuestros principios fundamentales y volvernos hacia un ídolo, ella continúa, pondrían su dependencia en el poder humano, que sin Dios no vale nada. Todo esto se ha cumplido en la Iglesia Adventista del séptimo día, exactamente como Ellen White advirtió que sucedería. Todo porque los adventistas del séptimo día, aunque se aferran al día correcto, han olvidado el significado del sábado. En esto es una señal que nos señala al único y verdadero Dios, quien solo Él puede librarnos de la esclavitud del pecado. Está de más decir que, como consecuencia de apartarse de un Dios tan poderoso, uno debe depender del poder humano, que sin Dios no vale nada. Al igual que los adoradores en la llanura de Dura, quienes, al inclinarse ante la imagen de oro, doblaron la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano.
Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, y la expresión de su rostro cambió contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Por lo tanto, habló y ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo que normalmente debía calentarse. Y mandó a los hombres más poderosos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados en medio del horno de fuego ardiente. Vemos que Nabucodonosor ordenó a los hombres más poderosos de su ejército. ¿Por qué? ¿De qué tenía tanto miedo el rey? ¿Pensó que necesitaba a los hombres más poderosos para asegurar a los 3 hebreos? Sintió que se requería más que un poder ordinario para tratar con estos hombres nobles. Su mente estaba fuertemente impresionada de que algo inusual intervendría en favor de ellos. Y se ordenó a sus hombres más fuertes que se encargaran de ellos. ¿No ordenará también Satanás a sus ángeles más poderosos que mantengan a los hombres atados en el pecado, atados en la transgresión y adorando a un Dios falso? Nuevamente, tenemos a los hombres más poderosos representando el poder humano, enfrentándose al Dios del cielo. E incluso el rey sabía que su poder podría no ser suficiente. Y leemos: entonces estos hombres fueron atados. ¿Está el pueblo de Dios atado hoy en día? Atados por mentiras, engaños, falsas doctrinas, tentaciones, pecado, amor al mundo, orgullo y egoísmo. ¿Existe algún poder capaz de librar a los hombres de los engaños de Satanás o del engaño de su propio corazón egoísta? Continuamos. Por lo tanto, debido a que la orden del rey era urgente y el horno estaba extremadamente caliente, la llama del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Aquí nuevamente vemos que los 3 hebreos estaban atados, pero ahora vemos que cayeron. ¿Qué significa eso? ¿No significaría eso que estaban impotentes para ayudarse a sí mismos? ¿Te sientes impotente cuando intentas liberarte de las tentaciones y pecados que te atan a agencias satánicas? Hay buenas noticias, porque justo aquí en la historia ocurre un gran cambio. Alguien nuevo aparece en la escena. Entonces Nabucodonosor, el rey, se asombró, se levantó apresuradamente y habló diciendo a sus consejeros: ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Así es, oh rey. Él respondió y dijo: He aquí, veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego, y no tienen ningún daño. Y la apariencia del cuarto es como la del Hijo de Dios. La nueva figura que ha aparecido en la escena no es otra que el Hijo de Dios. Ahora piensa en esto. Incluso antes de que Jesús se hiciera hombre, más de 500 años antes de su encarnación, la Biblia aquí lo declara como el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de la llegada de la presencia del Hijo de Dios? ¿Qué cambio ocurrió cuando llegó el Hijo de Dios? El rey dijo: Veo a 4 hombres sueltos. El Hijo de Dios había liberado a su pueblo, quienes se negaron a adorar la imagen de oro o la trinidad de dioses babilónicos. Las cuerdas más fuertes de los hombres más poderosos que habían sido atadas sobre el pueblo de Dios fueron completamente rotas. Aún más, tan completa fue la liberación por parte del Hijo de Dios que el fuego destinado a consumirlos no tuvo ningún efecto sobre ellos. Dijo el rey: No tienen daño alguno. El poder del Hijo de Dios había anulado y revertido el cautiverio de su pueblo, quienes se negaron a adorar a cualquier otro que no fuera su propio Dios, el único Dios verdadero y viviente, el Padre de quien proceden todas las cosas. Todos los esfuerzos, las buenas obras y el celo de los 3 hebreos no significaron nada. Estaban atados y caídos en el fuego y no podían salvarse a sí mismos, pero el Hijo de Dios los liberó, demostrando que solo el Padre y el Hijo
tienen el poder de redimir al hombre de la esclavitud y el yugo del pecado y santificarlo. Y como vimos, la señal de esta liberación es el reposo sabático. Porque Dios dijo, les di mi sábado para que fuera una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Algunos pueden preguntar, ¿cómo supo Nabucodonosor que la apariencia del cuarto era como la del Hijo de Dios? La hermana White explica que él había oído hablar del Hijo de Dios por medio de los cautivos hebreos que estaban en su reino. Ellos habían traído el conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Los 3 hebreos habían traído el conocimiento del Dios viviente, y fue a través de ellos que el rey también oyó acerca del Hijo de Dios. Y esto es lo que el conocimiento del Dios verdadero y viviente devuelve al pueblo de Dios: la presencia y morada de su Hijo unigénito. Que Jesucristo, por su propio Espíritu, habita en ti. No alguna otra persona, sino Jesucristo mismo, aquel que se compadece de nuestras debilidades, pero que fue tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecado. Él es quien permanece en nosotros y puede librarnos de la esclavitud de la tentación y el pecado. Este entendimiento de que el Espíritu Santo es la morada de Jesús mismo ha sido en gran medida rechazado. Y por esta misma razón, las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir. Dijo el mensajero inspirado, la razón por la que las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas. ¿Qué hizo él? Ha procurado apartar a Jesús de su vista como el Consolador, como aquel que reprende, que advierte, que los amonesta diciendo, este es el camino, andad por él. 2 años después, la hermana White añadió, el Salvador es nuestro Consolador, esto lo he comprobado en él. Y para evitar cualquier confusión, añadió 2 años después, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si nos comunicamos con Dios, tendremos fortaleza, gracia y eficiencia. Y eso es exactamente lo que recibieron los 3 hebreos, fortaleza, gracia y eficiencia. Porque esto es lo que Jesús trae a nuestras vidas cuando reconocemos al Espíritu Santo como la presencia interior de Jesucristo. Y después ella escribe, los hebreos habían traído el conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas, y añade, entonces Nabucodonosor llamó a los siervos de Dios, y ni siquiera tenían olor a fuego sobre ellos. Si eres llamado a pasar por el horno de fuego por causa de Cristo, ¿dónde estará Jesús? A tu lado. Cuando pases por las aguas, Él promete, yo estaré contigo. A ti y por los ríos no te anegarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué podían pasar por las aguas y el fuego y no ser quemados? Porque la presencia de Jesús estaba con ellos. Y este conocimiento es lo que Satanás ha apartado del pueblo de Dios, y que Dios ahora está restaurando a su pueblo, antes de que sean llamados a presentarse ante los hombres más poderosos y los reyes de la Babilonia espiritual, para que puedan tener su fuerza, gracia, eficiencia y presencia cuando sean arrojados a los hornos de fuego que les esperan. Entonces Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y habló, diciendo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y los príncipes, gobernadores, capitanes y consejeros del rey, reunidos, vieron a estos hombres sobre cuyos cuerpos el fuego no tuvo poder, ni un solo cabello de sus cabezas se había quemado. Tampoco sus ropas habían cambiado, ni el olor a fuego había pasado sobre ellos. Entonces Nabucodonosor habló y dijo, Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y cambiaron la palabra del rey y entregaron sus cuerpos, para no servir ni adorar a ningún Dios excepto a su propio Dios. Hay cosas asombrosas en estos versículos.
Lo más evidente es el cambio notable en el rey, quien ahora, en lugar de pedir a los hebreos que sirvan a sus dioses en plural, llama a Sadrach, Mesach y Abed-Nego siervos del Dios Altísimo. No dioses, sino el Dios Altísimo, en singular. Y esto es justo después de reconocer que la figura del cuarto en el fuego era el Hijo de Dios. Así que incluso este rey pagano entendió que el Hijo de Dios es una persona, y que de hecho es el Hijo de Dios. Y aquí reconoce al Dios Altísimo, que es el Padre, y que son dos individuos distintos, una verdad que es destruida por la doctrina de la Trinidad. Luego Nabucodonosor va aún más lejos y dice: bendito sea el Dios en singular de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y luego dice que ellos no servirían ni adorarían a ningún Dios excepto a su propio Dios. Y ese era el punto subyacente de controversia en este capítulo. ¿Adorarían a dioses falsos o permanecerían fieles al único Dios verdadero? Nabucodonosor concluye: por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación y lengua que hable algo en contra del Dios en singular de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar. Porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Y ahí está la conclusión de la lección que Dios tiene para nosotros en este capítulo. No hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Solo el Dios Altísimo, el Padre y el Hijo de Dios pueden librar al hombre de los decretos más feroces y las leyes más estrictas respecto al tiempo en que se ordene a la tierra adorar a la bestia, a su imagen y recibir su marca. Cuando el pueblo de Dios sea marginado, ridiculizado y odiado, y expulsado de la sociedad, sin poder comprar ni vender, la presencia del Hijo de Dios estará con ellos y los librará. Piensa en toda esta experiencia en el capítulo 3 de Daniel, sobre el decreto del rey respecto a cuándo debían adorar la imagen de oro, y que al sonar la música debían postrarse y adorar. Y date cuenta y toma nota de este hecho, que en toda esta prueba a Satanás no le importaba cuándo adoraban, hasta que llegó el decreto que establecía que el momento en que adoraban iba a designar a quién estaban adorando. Así que, nuevamente, el tiempo no era la razón de la prueba. La prueba desde el principio de esta controversia era sobre a quién adoraban los hebreos. Y el esfuerzo de Satanás por imponer la idolatría y asegurarse la adoración que solo debe rendirse a Dios. Y este capítulo en Daniel 3, con todas sus conexiones y paralelos con la guerra por la adoración en Apocalipsis. Los capítulos 13 y 14, que están a punto de irrumpir sobre el mundo, no tratan tanto sobre el tiempo, sino sobre a quién adorarán los habitantes de la tierra. Y el momento de la adoración solo tiene importancia cuando el tiempo es indicativo del Dios que está siendo adorado. El tiempo o el día en que cae el sábado obtiene su significado del hecho de que ese día señala la adoración al único Dios verdadero, y esto es lo que muchos han perdido de vista. Y debemos entender esto, no sea que la observancia ceremonial del día correcto nos ciegue a nosotros y a otros de la adoración al único Dios verdadero y a su Hijo unigénito, de la misma manera en que las observancias ritualistas de las ordenanzas cegaron a los judíos para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Si entramos en la crisis de la marca de la bestia pensando que la prueba se trata solo del día y reconocemos el día correcto, pero doblamos la rodilla ante la Trinidad, recibiremos la marca de la bestia. ¿Cómo es eso?, podrías preguntar. Si observamos perfectamente el día de reposo, pero rechazamos al Dios al que apunta el día de reposo, no solo somos transgresores del cuarto mandamiento, sino también del primero, del segundo, del tercero y de toda la ley. Tales personas nunca recibirán el sello de Dios ni el nombre del Padre en sus frentes.
Y debido a que la imagen de la bestia se conectará permanentemente con las formas establecidas de idolatría, reconocidas como la religión oficial del Estado, la adoración de la Trinidad será aceptada como la adoración de la imagen de la bestia. Reconocer el día correcto y adorar a un ídolo, incluso uno filosófico, es lo que Dios llama fornicación en Ezequiel capítulo 20. Cuando Israel, por devotos que fueran en su observancia del sábado, evidentemente había perdido de vista el significado del sábado. Porque Dios dijo, contaminaron mis sábados porque su corazón se fue tras sus ídolos. Doy gracias a Dios porque está devolviendo el conocimiento de sí mismo y de su Hijo unigénito, tal como se expone en los principios fundamentales de 1889 que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. Aunque estos principios fundamentales han sido descartados y considerados como error en cumplimiento de la profecía de Elena White en 1903, estos principios aún hoy contienen el conocimiento que el pueblo de Dios debe tener antes de entrar en la última guerra mundial sobre la adoración. La hermana White comenta sobre el versículo que dice que no sirvieran ni adoraran a ningún Dios, excepto a su propio Dios, y añade, así estos jóvenes imbuidos del Espíritu Santo declararon a toda la nación su fe, que aquel a quien adoraban era el único Dios verdadero y viviente. Esta demostración de su propia fe fue la presentación más elocuente de sus principios. Para impresionar a los idólatras con el poder y la grandeza del Dios viviente, sus siervos deben revelar su propia reverencia por Dios. Deben manifestar que Él es el único objeto de su honor y adoración, y que ninguna consideración, ni siquiera la preservación de la vida misma, puede inducirlos a hacer la más mínima concesión a la idolatría.